De 1880 a 1886, Arnold Böcklin pintó 5 versiones de la Isla de los Muertos. Actualmente se conservan 4, que están en Basilea, Berlín, Leipzig y Nueva York. Antaño el cuadro de Berlín estaba colgado en la Cancillería del Reich y ante él se retrataron en una fotografía de prensa Hitler y Molotov, por entonces ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Esto sucedió en noviembre de 1940. Un año más tarde, las tropas alemanas invadieron la URSS. Hitler adquirió su versión de la Isla de los Muertos en calidad de canciller del Reich, pero en un primer momento conservó el cuadro en su casa de Berchtesgaden. La comisión que por encargo suyo adquiría y requisaba obras de arte para el gigantesco Museo Nacional Socialista que debía levantarse en Leeds, logró reunir un total de 11 obras de Böcklin. En opinión de Hitler, cuyo gusto artístico correspondía a los inicios del siglo XX, cuando deseaba ser pintor, Böcklin era uno de los grandes artistas de la época. Esta valoración la compartían muchas otras personas, de tal manera que por entonces Arnold Böcklin era uno de los artistas más populares en todos los territorios de habla alemana. La literatura da testimonio de ello. Apenas existe un escritor de entre 1890 y 1910 que no cite a Böcklin. Gottfried Keller, Paul Heyse y Hugo von Homannsthal le dedicaron prólogos y poemas. Gerhard Hauptmann lo citó como ejemplo en Mikkel Kramer: trabajando, siempre trabajando, una vida llena de trabajo como la de Böcklin, eso es lo que hago. La Isla de los Muertos también ejerció influencias. Richard Demel abandonó el lugar donde pasaba sus vacaciones alegando: a largo plazo el parecido con la Isla de los Muertos de Böcklin no me habría hecho ningún bien. Detlef von Lienkron y Hermann Hesse poseían grabados del cuadro. Cuando Hesse se trasladó a Basilea para trabajar como aprendiz de librero, llevaba en su equipaje las obras de Nietzsche y una copia enmarcada de La Isla de los Muertos de Böcklin. El alcance de la influencia de Böcklin puede calibrarse en el libro de consejos para mujeres recién casadas titulado En una casa alemana, editado por Louise Hall en 1903. Todo está explicado al detalle, desde la organización de la vivienda hasta las obligaciones de una madre o las bromas de carnaval. Los colores y los temas de los cuadros de la habitación no deben ser ni muy vivos ni muy alegres. De lo contrario, interfieren en las reflexiones cotidianas. Puede leerse en la página 88. En el libro no se recomienda a ningún artista en especial, pero se entiende lo que se quiere decir a partir de una de las habitaciones reproducidas como modelo, en la que cuelga una copia de la Isla de los Muertos, enmarcada con un amplio passepartout en un marco de madera oscura. El heliograbado era el nuevo método de impresión que había contribuido considerablemente a la popularización de las obras de Böcklin, ya que permitía sombreados en claroscuros de una calidad desconocida hasta ese momento. Por primera vez podían reproducirse en blanco y negro con una calidad aceptable pinturas destinadas a decorar las paredes de los amantes del arte. La editorial Bruckmann de Múnich sacó especial provecho del nuevo invento. Firmó contratos con numerosos artistas, realizó copias de sus obras y las distribuyó en láminas de gran formato. Trabajaba con artistas como Menzel, Lembach, Kolbach, Kalkraut y, como no, también con Böcklin. El cuadro La Isla de los Muertos data de 1880. Böcklin, que nació en Basilea y vagó de una ciudad a otra durante toda su vida, vivía por entonces en Florencia. Tenía 53 años y era pobre, pero sus obras empezaban a ser conocidas. En Alemania predominaba la pintura de historia, al tiempo que de Francia llegaban las primeras noticias sobre los impresionistas. Las formas y los paisajes mitológicos de Böcklin, con su fauna, sus centauros y sus sirenas, no encajaban con ninguna de las grandes tendencias de entonces. Su círculo de amistades todavía era reducido. A él pertenecía una tal Marie Bernard, viuda desde hacía poco tiempo y que más tarde se casó con un tal conde Oriola de Budensheim. Marie Bernard visitó a Böcklin en Florencia y le encargó un cuadro para soñar. El hecho de que el cuadro lo encargara una mujer que quería algo para soñar puede parecer fruto de la casualidad, pero es algo muy sintomático de la alta burguesía de aquellos tiempos. Así se refleja en la novela Effi Briest de Theodor Fontane, un agudo observador de la sociedad guillermina. Effi Briest no amaba especialmente el arte, pero como parte de su educación tuvo que visitar la Galería Nacional de Berlín para admirar los Campos Elíseos de Böcklin. La obra se exponía allí desde 1878. Effi se casó a los 17 años, mantuvo un idilio con un oficial, su marido mató al amante en un duelo, ella fue repudiada por el marido y por los padres y al final murió. La novela se publicó en 1894. La Effi de Fontane se entregó al oficial porque se aburría como esposa. No tenía nada que hacer. De la casa y del niño se ocupaba el personal de servicio y nadie estimulaba sus posibles intereses intelectuales. Esperaba al marido, tocaba el piano, salía a pasear e intentaba huir de la realidad. Sus padres sabían que cuando estaba abatida no podía hacer nada mejor que dejarse llevar por los sueños.
Effie sentía a veces esa huida hacia el mundo de los sueños como un pecado, pero la emprendía con mucho gusto y aunque no lo supiera, se veía empujada a ella por la sociedad burguesa en la que vivía, que le ocultaba hasta el más mínimo detalle de la realidad. La realidad política y social se consideraba algo feo y solo a los hombres se les permitía ocuparse de ella. Ningún oficio era digno de su clase social. Incluso después de repudiada, Effie conservó una criada que le hacía todos los trabajos. A las mujeres de clase alta, debido a su falta de experiencia de la realidad, no les quedaba mucho más que el mundo de la fantasía y la huida hacia el país de los sueños. En este sentido, el arte era siempre bienvenido. La parte central del cuadro está dominada por altos cipreses, unos árboles que crecen en casi todos los cementerios de las regiones meridionales de Europa y que ya se plantaban en los santuarios de la antigüedad. Así, según el mito, Apolo, el dios de la luz, transformó a un adolescente en un ciprés en forma de llama, mientras que los dioses de los infiernos se relacionaban a través de estos árboles. Su carácter simbólico proviene de que permanecen siempre verdes y viven muchos años, es decir, que son símbolo de la vida y de la eternidad después de la muerte. A los florentinos les gusta sostener que Böcklin se había inspirado en los altos cipreses de su cementerio inglés. En Dalmacia se contaba que una pequeña isla visitada en la bahía de Kotor había servido de modelo para el cuadro. En Ischia se afirmaba lo mismo del castillo de Alfonso de Aragón, lo que podría ser cierto ya que está probado que Böcklin visitó Ischia en 1879, un año antes de pintar la primera versión de La Isla de los Muertos. Como siempre, el motivo es típicamente meridional y este hecho favoreció probablemente su excepcional popularidad. En Alemania siempre se había soñado con el sur, con la cuna de la cultura clásica y con paraísos imaginarios donde la vida era más relajada. Además, desde mediados del siglo XIX, el sur estaba al alcance de la mano. Los jóvenes nobles viajaban a Italia con ocasión del Grand Tour, su viaje de formación a través de Europa. Además de ellos, también viajaban los artistas y los amantes del arte, que debían soportar las fatigas de las largas caminatas y de los viajes en carroza. Las mujeres se quedaban en casa, pero todo cambió con la llegada del ferrocarril. Durante la segunda mitad del siglo XIX se construyó en Europa una red ferroviaria. En todos los lugares importantes se edificaron grandes hoteles, se fundaron agencias de viaje y nuevos grupos sociales pudieron permitirse viajar al extranjero. Entre ellos se encontraba la Effie Bries de Fontaine. Sus padres nunca habían visto el sur, pero ella viajó a Capri y Sorrento en su luna de miel. Al final de su corta vida, cuando enfermó, el doctor le dijo: cuando baje la fiebre tiene que ir a Suiza o a Menton. Los viajes al sur se habían convertido en algo habitual. Con ellos cambió también la función de los cuadros con temas meridionales. Para un número cada vez mayor de personas, los cuadros adquirieron un valor como objeto de recuerdo en la época anterior a la difusión de la fotografía. Esto era especialmente válido para un cuadro que combina los elementos mediterráneos característicos con cipreses, rocas y puertas de aspecto clásico. Pero no solo redundó en provecho del cuadro el amor al sur, sino también una nueva necesidad de abrirse a la naturaleza. Con la industrialización, las ciudades crecieron ya que la población excedente del campo encontraba trabajo en las fábricas, cada día más numerosas. En 1870, 2/3 de la población alemana vivían aún en zonas rurales, mientras que en 1910 la relación se había invertido. A diferencia de los siglos anteriores, los habitantes de las ciudades no poseían campos y jardines más allá de las murallas, dado que la densidad de población era demasiado elevada. Además, no estaba de moda. La burguesía llevaba un estilo de vida marcadamente urbano. Residía en casas oscuras, detrás de pesadas cortinas, constreñida bajo corsés, cuellos rígidos y estrictas normas de conducta. La naturaleza quedaba restringida a las excursiones, a las macetas y a los cuadros. Con el cambio de siglo llegó el Wandervogel, un movimiento juvenil burgués que salió de la ciudad en busca de bosques y prados, con sus guitarras y sus vestidos ligeros. Aunque pueda parecernos muy lejano en el tiempo, el problema de las tumbas era muy actual cuando Böcklin pintó el cuadro. La discusión se refería a una palabra nueva por entonces: crematorio. Desde hace años, uno de los asuntos más tratados del día, con independencia de la política y de la religión, es si los cadáveres deben incinerarse o enterrarse a la manera tradicional. Es este uno de los principales problemas ante los que nos hallamos en este siglo tan cambiante. Así lo afirmaba el Westermanns Illustrated Deutschen en 1875. 3 años más tarde entró en funcionamiento en Gotha el primer crematorio autorizado construido por Siemens. En Basilea, la ciudad natal de Böcklin, en 1896 se celebró un referéndum que autorizó por escasa mayoría la incineración de cadáveres. Las discusiones acerca de los crematorios tenían un antecedente. Desde hacía unos 100 años se temía que los vapores de la descomposición difundieran epidemias. Las tumbas se convirtieron en horrorosas cuevas pestilentes y los cementerios en lugares de nacimiento de la ruina. Los concejales de los ayuntamientos
asentamientos trasladaban los cementerios, pero las ciudades crecían y volvían a encerrar en sus límites los nuevos, que se tenían que volver a trasladar. El ferrocarril lo hacía posible. En Londres se construyó junto a la estación de Waterloo una especie de depósito desde el que partían trenes directos hacia el cementerio de Woking, a 40 kilómetros de distancia. No obstante, en la segunda mitad del siglo XIX la tendencia cambió. En 1868 se debatía en París si era conveniente construir un nuevo cementerio a 30 kilómetros del núcleo urbano. Se planeaba otro tren de los muertos, pero la mayoría de la gente estaba en contra. La ira popular se dirige contra la idea de transportar docenas de muertos en vagones de tren, podía leerse en un artículo. Se les trata como a una simple mercancía. El Ayuntamiento de París se libró del dilema ordenando un peritaje que debía determinar si los cementerios resultaban perjudiciales para la salud. El resultado fue que no, pero esa constatación no se impuso con demasiada facilidad. El miedo a las cuevas pestilentes obró en favor de los partidarios de los crematorios. Se decía que las urnas que contenían las cenizas eran mucho más higiénicas y que podían depositarse en casas funerarias o en columbarios al estilo romano, ahorrando así espacio urbano. En la discusión sobre los entierros siempre acababa apareciendo la industrialización. Unos rechazaban el transporte de los cadáveres en ferrocarril, otros los crematorios de alta tecnología. A muchos, las profundas transformaciones que afectaban a las ciudades y a la sociedad en general, es decir, la modernidad, les parecían irreconciliables con la idea de muerte y eternidad. Quizá por ese motivo a algunas personas, las que soñaban, les gustaba imaginar a sus muertos en medio de un bello paisaje, a salvo del ruido y de la suciedad de las fábricas, por ejemplo, en una isla de algún lugar del sur. Böcklin no solo alejó geográficamente su isla del público de habla alemana, sino que también la alejó en el tiempo. Para las representaciones figurativas, Böcklin debió de inspirarse en una antigua leyenda italiana, según la cual el muerto se coloca él mismo en el ataúd, escribió un biógrafo. El personaje que está de pie podría ser un sacerdote de la antigüedad. Böcklin no aclara nada al respecto. El agua oscura que separa a los vivos de los muertos recuerda el Leteo, el río del olvido, o a la laguna Estigia, a través de la cual Caronte, a quien Böcklin pintó en otro cuadro, conducía a los muertos con su barca. Nombres y conceptos de la mitología griega como estos formaban parte del repertorio habitual de conversación entre los miembros de la burguesía. También se corresponde con el gusto de la época el hecho de representar la entrada al mundo de los muertos como un suave deslizamiento sobre el agua. La debilidad de los órganos y el decaimiento corporal no aparecen para nada. En la sociedad guillermina y también en la victoriana no se hablaba nunca de lo corporal, sobre todo de aquello que estaba debajo de la mesa. Era tabú. Esta mojigatería y esta hostilidad hacia el cuerpo se aplicaban incluso a los moribundos y a los muertos. Con la mejora de las medidas higiénicas, el olfato se había vuelto más sensible. Las exhalaciones parecían insoportables. Los moribundos aún no iban al hospital, pero el círculo de quienes estaban presentes en el momento de la muerte se había reducido. También Fontaine ahorró a sus lectores la muerte de Effie. La protagonista tose, tiene fiebre y en el capítulo siguiente yace ya bajo tierra. El horror ante el decaimiento del cuerpo y su posterior descomposición favoreció la incineración de los cadáveres y la decoración de las tumbas. Los monumentos funerarios eran cada vez más caros y más sentidos. Ángeles de mármol ensalzaban a los muertos, los niños se arrimaban a su madre y las familias lloraban a su padre. La piedra o el metal eran el símbolo de la eternidad y el monumento desplazaba aquello en lo que no se quería pensar. En el siglo XVIII, los cementerios se consideraban lugares lúgubres o bien eran objeto de una gran indiferencia. En el siglo XIX, en cambio, pasaron a ser lugares de visita y meditación. También lo eran para Effie Bries cuando aún vivía. Todo florecía allí. Las mariposas volaban sobre las tumbas. Todo era tan tranquilo y lindo. Y continuaba: me gustan los cementerios. Como los monumentos funerarios de su tiempo, también Böcklin transfigura en su cuadro la realidad del final y de la descomposición, o como mínimo insinúa la idea de una nueva existencia después de la muerte. Uno de sus admiradores, el profesor Victor Wittmann, expresó estas ideas en un verso con ocasión de la muerte de Böcklin. Una barca se dirige a la isla de los muertos. La ven cómo se acerca a los ojos de los espíritus, y los espíritus quieren recibirla. Los muertos, por tanto, no están muertos, sino que viven en forma de espíritu y reciben al pintor en medio de cánticos, y hasta la cima asciende desde el tranquilo puerto, desde la puerta oscura, una suave melodía, un coro que le honra. Al final de la canción tiene lugar el sueño. A pesar de todo, los espíritus no se refieren al observador del cuadro, sino al propio Böcklin. Los espíritus lo llaman sueño en su tienda de sombras. Y fuera el mundo sigue igual, tu belleza emana esplendor.